Y seguimos en Money and Markets y vamos a ver algunos gráficos que considero que son muy importantes. El primero nos muestra qué es el efecto de la liquidez neta en el mercado. Como podéis ver, la línea azul en este gráfico cortesía de Bloomberg muestra lo que es el S&P 500, la evolución del S&P 500. Y la línea blanca nos refleja lo que es el aumento de la liquidez neta. ¿Qué significa esto de la liquidez neta? Vamos a ver. Todos vosotros estáis escuchando todos los días esta idea de que los bancos centrales están llevando a cabo políticas restrictivas. No es cierto. Esto lo que nos muestra es cómo la liquidez que inyecta la Reserva Federal es muy superior a lo que se cree. ¿Por qué? Porque efectivamente el balance de la Reserva Federal se ha reducido, ojo, al 29% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que tampoco es que sea poco, pero la cantidad inyectada en el mercado vía el mercado de repos es mucho mayor. Es decir, se compensa la reducción del balance de la Reserva Federal con mayores inyecciones de liquidez al mercado. Claro, eso lo que hace es que los mercados tengan mayor capacidad de compra de renta variable, renta fija, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijaos la tendencia para mí es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo comentábamos con José Luis Cava. En el periodo entre julio y octubre ha habido una reducción de liquidez neta y una caída de los mercados en general. Y además, entre octubre y diciembre, esa fuerte recuperación de los mercados que ha sobrepasado, atención, a lo que ha sido el aumento de liquidez neta. Por lo tanto, es normal que en enero nos encontremos con una corrección de mercado, pero no niega la tendencia alcista. En cualquier caso, lo más importante para todos vosotros es entender lo que llevamos diciendo mucho tiempo. La política monetaria de los bancos centrales no está siendo restrictiva, está siendo mucho más acomodaticia de lo que los titulares nos indicarían, particularmente si entendemos todos los efectos de liquidez. A estos que estamos viendo en este programa hay que añadir que la ventana de liquidez a la que acceden los bancos de Estados Unidos, ojo, que nos decían que los bancos de Estados Unidos ya estaban todos solucionado todo. Atención, la ventana de liquidez de la Reserva Federal a la que acceden los bancos de Estados Unidos para evitar entrar en problemas financieros, esa está a máximos de utilización de los últimos 12 meses. Importante factor también. Por lo tanto, mucho cuidado, porque creer que la situación macroeconómica no está en un proceso de ralentización o negativo, mirando a los mercados, es ignorar que hay un factor que lo está cambiando todo, que es esa cantidad brutal de liquidez, 107 billones de masa monetaria global, es decir, se ha recuperado prácticamente toda la reducción del año 2022, principio de 2023. Vamos al siguiente gráfico y lo comentamos. En este además mostramos lo que hemos dicho en el editorial. Mucho cuidado con las expectativas de inflación. Lo que muestra aquí es lo que ha subido, el coste de los fletes, el precio de las materias primas y el dólar en el principio de año. Claro, el año pasado, fuerte recuperación, última parte del año, de los mercados, gracias a esa debilidad del dólar, ¿de acuerdo?, que hace que los mercados emergentes tengan más entrada de capitales. Adicionalmente, caída de las materias primas. Las materias primas fueron uno de los peores activos el año pasado con respecto al resto de activos financieros. Enero, el efecto monetario que apoyó a la reducción de las materias primas en el año pasado se revierte porque, uno, se acaba o se percibe que se va a acabar la subida de tipos y los bancos centrales no solamente están hablando de dejar de subir tipos, sino también en algunos casos
la posibilidad de bajarlos, caso Reserva Federal. ¿Qué es lo que ocurre? Que el riesgo geopolítico empieza a aumentar, riesgo geopolítico muy evidente, coste de los fletes disparado, subiendo los precios de las materias primas después de una caída muy fuerte y recuperación del dólar. Ojo, que las materias primas cotizan en dólares. Si el dólar se recupera y a la vez se recuperan las materias primas y sube el coste de los fletes, todos esos factores pueden tener impactos significativos sobre las expectativas de inflación en la eurozona y, desde luego, en muchos mercados emergentes. Y vamos al siguiente gráfico, en el que mostramos algo que se está comentando mucho, ¿no? Que es esto que llaman el efecto enero, que todo lo que pase en enero es, digamos, que un reflejo de lo que va a pasar al final de año. No es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque lo que hemos demostrado en los últimos años es que la estacionalidad en el mercado financiero ya no funciona como en los periodos que comentaba este gráfico, cortesía de Deutsche Bank. No solamente no funciona de esa manera, sino que funciona de manera mucho más agresiva. Es decir, los ciclos son mucho más severos y a la vez más cortos. Por lo tanto, claro, mirar la historia en la que la evolución de los mercados era bastante más lineal y tenía menos que ver con la política de los bancos centrales no es muy adecuado. Yo tendría mucha cautela a la hora de pensar que lo que ocurre en enero es lo que vaya a ocurrir durante el año. Creo que lo que está ocurriendo en enero simplemente es un poco despertarse por parte de muchos operadores del mercado de ese sueño de desinflación rápida, de solución de todo y de aterrizaje suave con reducción de inflación y bajadas de tipos, alegría y fiesta generalizada. Un poco de calma. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias por ver este programa y ya lo saben, sigan defendiendo la libertad. Nos vemos dentro de poco.